Y antes que nada, agradecer el compromiso, el gran compromiso de su organización con los derechos de la infancia, además de ser una ONG plural e independiente, tanto del punto de vista político como religioso, que lleva trabajando ni más ni menos que más de 94 años y que además fue la primera que redactó una Convención de los Derechos del Niño en Ginebra en el año 1924. Dicho esto, vamos a hablar del informe. Nos presentan ustedes un informe absolutamente demoledor de la pobreza infantil en España. Es demoledor y es real. A nadie se nos escapa de las situaciones que estamos viendo día a día y no solamente nos basta con ir a un barrio deprimido y llorar. También hay que acometer luego actuaciones. Entonces, en este informe nos hablan también las formas de atacar esta inhumana situación que ya afectan a estos cerca a 3 millones de niñas y de niños en este país, que es muy grave. Informe que además no hace sino que avalar otros ya existentes como el de Cáritas, UNICEF o del propio comisario de Derechos Humanos que visitó España en junio del año pasado, 2013. La escalada del riesgo de la pobreza, como bien ha dicho usted, ha pasado en un año del 30 al 33% y en la Comunidad de Madrid que nos ha apuntado el 22%. Y además donde hay más de 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Esto es dramático, pero es dramático también, sobre todo, porque es lo que nos importa y es de lo que estamos hablando aquí, para la situación de los niños y de las niñas, que afecta de forma drástica a la infancia sin derecho a una salud de calidad, educación o nivel de vida adecuado y sobre todo donde ya somos ni más ni menos que el 8º país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Ante esto, que es a lo que lo quiero llevar, ante esto nos preguntamos qué están haciendo las administraciones públicas y locales para solucionar el problema. Es por lo que me gustaría que me contestara si cree usted que las inversiones públicas en políticas de protección a la infancia por parte de este gobierno, del gobierno de la Comunidad de Madrid, son suficientes para combatir esta dramática situación que padecen nuestras niñas y nuestros niños. También, si nos puede decir cuáles son los recortes de gobiernos y administraciones que más han afectado a la infancia y han contribuido a que vivan por debajo del umbral de la pobreza y de qué manera, por ejemplo, han incidido las retiradas de las becas de comedor en la desnutrición infantil, de niños que se desmayan en las aulas, tal como me constatan profesores y que de su propio bolsillo tienen que salir fuera a comprarles fruta. Pero claro, como hemos escuchado en algunos plenos de esta asamblea, por alguna señoría del Partido Popular, somos tan liberales, decía, que les damos la oportunidad y la libertad a los niños de llevar un tupper o no llevar un tupper. Me parece demasiado perverso. Eso sí, mucha escuela bilingüe, todos hablando inglés, pero pasando hambre en las escuelas. ¿O qué opinión le merece que las ONGs que estén haciendo cargo de las necesidades, que se estén haciendo cargo de las necesidades básicas como la alimentación, ropa, calzado o vivienda, debido a una respuesta ineficaz de los servicios de protección social, siendo incluso los servicios sociales ya existentes quienes derivan a las familias a estas organizaciones, o sea, a su organización, ante la imposibilidad de atenderlos por la reducción de recursos públicos para estos servicios, o el propio desmantelamiento de los mismos, como usted ha mencionado antes, con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que aumentará la brecha de la desigualdad, porque además convertirá a los ayuntamientos en meros evaluadores y derivadores de la exclusión social al eliminarles sus competencias. Situación que nos aboca a un estado de caridad y beneficencia, que puede ser que a algún grupo político le interese esto. Desde luego a nosotros no, y de ninguna de las maneras. Y no de los derechos sociales, que ha sido uno de los pilares fundamentales donde se ha sustentado el estado del bienestar social en este país. Por eso le pregunto,
¿Cree usted que es de recibo que organizaciones sociales como Save the Children, Cáritas, UNICEF, Mensajeros de la Paz y otros tantas estén siendo casi la única respuesta que reciba la infancia ante las escandalosas cifras de aumento de la pobreza infantil en España? ¿O debe de ser una cuestión prioritaria de Estado? Nuestras niñas, nuestros niños y su pobreza. ¿O cuáles deben de ser las medidas, por ejemplo, de las administraciones públicas en este momento para garantizar la protección de los niños y de las niñas ante la pobreza? Pero por otro lado, leyendo la página web de su organización, y esto es un tema que ya se ha tratado hoy aquí en esta comisión largo y tendido, de su organización contemplo que tienen de forma ordenada y además pulcrísima las memorias de actividades desde el año 2003. Es por lo que le pregunto qué opinión le merece que el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, órgano responsable de velar por las niñas y los niños de esta comunidad, haya decidido desde que llegó la nueva consejera, que ya está ausente, que no va a realizar ninguna memoria más porque no se siente obligada por el reglamento. La memoria, como bien han dicho, existe. Lo que pasa es que hay un temor a de que se evidencien situaciones que ya denunciamos en la memoria anterior. ¿Cree usted que esto beneficia en algo al trabajo que hacen ustedes y al ejercicio de transparencia que también están pidiendo ustedes de vida para saber la situación de los menores en esta comunidad? También queríamos saber si su organización tiene cifras o datos, y esto es una pregunta muy específica, doña Áurea, de menores en situación de desprotección que hayan sido atendidos por ustedes y que sean susceptibles de medidas cautelares de urgencia y que la Comunidad de Madrid no haya actuado. Porque es una denuncia que de forma reiterativa nos hacen los trabajadores sociales y que lo confirma, además, por otro lado, la división literal por 2 de la entrada de niños en residencias de primera acogida desde junio de 2011, cuando aterrizó el señor Salvador Victoria en esa consejería. ¿O qué opinión le merece que el Consejo de Atención a la Infancia, del que también se ha nombrado, de la Comunidad de Madrid, no se haya reunido ni más ni menos que desde el año 2006 y después de haberlo denunciado por activa y por pasiva este grupo parlamentario, el día 6 de enero se haya decidido a convocar a sus vocales? ¿Cree usted que este Consejo debería de ser funcional a todos los efectos como una de las múltiples herramientas para combatir la exclusión y pobreza infantil en este ámbito comunitario? Y una de las prioridades de su organización es la prevención del abuso sexual a menores. Y yo creo que a ninguna persona de bien se le puede pasar por la cabeza que ustedes previenen el abuso sexual por una cuestión de rédito político. Quien piense esto, por ejemplo, es que poco o nada le interesan a los menores. Las personas que denunciamos la falta de acción en los momentos debidos, la denunciamos porque nos preocupan mucho los menores. Es por lo que me gustaría saber qué valoración hace usted que, a pesar de tener conocimiento de los abusos sexuales a menores en el Colegio Valdeluz, la Consejería de Asuntos Sociales, y darles además verosimilitud, que fue la palabra exacta que dijeron, tras el informe del SEASI, no hayan dado traslado a la Fiscalía del grave delito que se estaba cometiendo en ese colegio concertado. ¿Cree usted que deberían haber denunciado o tan siquiera haber informado a la Fiscalía de que estos hechos se estaban produciendo para que en su caso actuara de oficio? Yo creo que la ley lo deja claro por todos los lados. Entonces, también al final saber cuál es la opinión que prevalece, si la del señor Salvador Victoria o la de la señora Lucía Figar, que luego dijo que ella creía que ahí fallaba algo, y ahí hay una diferencia clara de opiniones entre uno y otro. Por otro lado, decir que en el año 2010 el Comité de los Derechos del Niño reclamaba a España un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil. También Save the Children lo ha reclamado y a su vez UNICEF, pidiendo la adopción de medidas urgentes ante el imparable aumento de la pobreza infantil. Es por lo que me gustaría saber
si las medidas que se han tomado, como el segundo Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia, PENIA, o si los 17 millones de euros que le dedica a las necesidades básicas de los menores el Plan Estratégico Nacional de Inclusión Social, son suficientes. 17 millones para atajar este problema. Así como el plan de apoyo a las familias responden a la urgencia y dramática situación que viven cerca a 3 millones de niñas y niños en este país. Por otro lado, casi finalizando, señor presidente, leo en las recomendaciones finales de su informe que hacen 7 recomendaciones específicas, 7 específicas en concreto a los gobiernos y cámaras legislativas autonómicas. Bajo ese criterio, me gustaría saber cuántas cree que no está acometiendo este gobierno regional, el de la Comunidad de Madrid. Y por último, me gustaría saber, ante un hipotético repunte de la economía de forma real y tangible, ¿cuáles deberían de ser las prioridades a atender con la infancia para recuperar a los niños cuyos derechos y necesidades se han quedado por la cuneta durante todo este cruel trayecto? Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Tiene la palabra para respuesta a los grupos parlamentarios. Muchas gracias por sus aportaciones y sus preguntas. Como se me ha otorgado tan solo un cuarto de hora, voy a intentar responder un poco a vuela pluma, pero espero que todo el mundo encuentre respuestas a lo que se me ha planteado. Hemos hablado de desigualdad como uno de los problemas mayores de la sociedad española. He comentado anteriormente que nos preocupa que todo lo que tenga que ver con infancia sea a veces materia de las comunidades autónomas con la diversidad que eso supone. Pero es que nos hallamos aquí ante una doble diversidad. Una diversidad territorial y por ende competencial, legislativa, administrativa, pero también una diversidad social. Nos preocuparía mucho que dentro de 5, 10, 15 años nos encontráramos con 2 tipos de infancia en España. Evidentemente nos encontramos en una situación de emergencia que es coyuntural, pero insistimos en que el diagnóstico que hacemos responde a un análisis según un enfoque de derechos. Ese es el enfoque que nosotros defendemos para combatir y reducir la violencia, porque pensamos que acogiéndonos a los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos, podemos hacer un diagnóstico muy pormenorizado de las vulneraciones de derechos de la infancia y que todo ello nos lleva a soluciones holísticas, más allá de cualquier sesgo político. Por ese es el enfoque que nosotros siempre vamos a propugnar. Lo que sí podemos decir es que hasta la fecha constatamos que si tenemos esta situación que es estructural, es que las medidas y planes que han intentado combatir con mayor o menor éxito este fenómeno han sido en cualquier caso de corte muy asistencial y muy cortoplacista. Nosotros hablamos de la pobreza infantil más allá de cualquier sesgo, ya lo he dicho, de un problema de derechos. Y lo que reclamamos aquí es que se convierta en la absoluta prioridad. Y hasta que no se convierta en la absoluta prioridad, pues seremos el país con el segundo tramo de AVE más largo del mundo. Pero bueno, lo que queremos es ser los campeones en el combate contra la pobreza infantil. Entonces es una cuestión de prioridades, no se trata tan solo de presupuestos y de planes y de medidas. Es que, como bien señaló el Comité de Derechos del Niño en sus recomendaciones en el año 2010, en época de crisis, en época en que hay que hacer reajustes en los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y locales, hay líneas rojas que no se pueden rebasar. Y las partidas que tienen que ver con infancia sencillamente no deberían tocarse. Y nosotros constatamos con absoluta objetividad que en el conjunto
conjunto del Estado y en la mayoría de comunidades autónomas, precisamente las primeras partidas que se han recortado y en las que se ha metido la tijera son aquellas que podrían tener un impacto real en aliviar las economías de los hogares, con el subsiguiente efecto positivo que yo tendría en paliar los efectos nefastos que tiene para la infancia la pobreza. La pobreza ya es de por sí una discriminación. Así que en un país donde hay desigualdad y donde hay pobreza, hay una parte de la población que ve que sus derechos económicos, sociales y culturales se están viendo vulnerados y hay un desequilibrio, una asimetría y por ende pobreza equivale a discriminación. Las medidas más urgentes. Se ha mencionado también el tema del precariado. Eso es algo que nos preocupa mucho. El subempleo. 2,5 millones de subempleos en España son realmente dramáticos. Son personas que no trabajan y no pueden atender a sus necesidades. Queda ahí apuntado también como algo que no deja de acrecentar esa brecha. Nos han preguntado por las medidas urgentes a tomar. Pues en primer lugar, y siento ser tan pragmática frente al discurso de derechos que siempre propugnamos, porque el discurso de derechos siempre nos lleva a medidas muy concretas y hemos visto que uno de los derechos principales que se ve vulnerado es el nivel de vida adecuado, y eso pasa por invertir, que la infancia sea una prioridad y que se pongan recursos. No hay otra. No hay otra. Entonces podemos empezar por las rentas mínimas de inserción, podemos empezar por hacer que los criterios a la hora de otorgar ayuda sean algo más laxos. Una de las reivindicaciones que hacemos en nuestro informe es que, bueno, si por alguna circunstancia, que jamás suele ser voluntaria, alguna familia ha contraído algún tipo de deuda con la agencia tributaria, pues que no se nieguen becas que van para la infancia. ¿Por qué tienen los niños que pagar el pato de situaciones que ellos no han creado? En fin, estas son las medidas más urgentes, pero eso sí que es pan para hoy y hambre para mañana. Medidas asistenciales y de emergencia ahora, pero también de calado para nuestra infancia y que serán adultos dentro de unos cuantos años. Actualmente tenemos en Madrid a 330.000 personas desempleadas y sin prestación. Imagino que muchas de ellas serán padres y madres de familia. Reconocemos y valoramos el incremento que ha habido en las partidas presupuestarias en la comunidad con respecto al año pasado, pero también tenemos que señalar con toda objetividad que ello no compensa el recorte que hubo en años anteriores y que, sea como fuere, no va a bastar para poder atender a toda esa infancia en situación vulnerable. Las ONGs no son la solución. Es más, voy a hacer una afirmación que igual es tirarme piedras a mi propio tejado. Ojalá las ONGs no tuviéramos que existir. O puntualizo, ojalá las ONGs nos pudiéramos dedicar única y exclusivamente a hacer sugerencias de mejora en legislación y en planes políticos. Ojalá no tuviéramos que hacer intervención directa, porque, y me reitero, al haber ratificado la Convención del año 89, se reconocía que había que adoptar las medidas necesarias para evitar que los niños vivan en situación de pobreza. Así que en realidad son las administraciones públicas las que deberían de poner los medios profesionales, formativos, humanos y sobre todo legislativos, administrativos y financieros para que la infancia no se hallara en esa situación. De pasada menciono el caso de Guatemala, en que, bueno, al ser Guatemala, al haber firmado y ratificado el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, bueno, pues hay una práctica muy interesante en que unos niños han denunciado su situación de hambruna y de pobreza ante el Estado. No hay todavía resolución. Pero quiero decir, estamos hablando de derechos y de derechos que pueden ser vulnerados, pero también pueden ser invocados para precisamente intentar que se supere esa situación de vulneración. Las ONGs, pues, son una situación, son una solución pasajera, son un parche,
y no son quienes debieran de estar haciendo esa labor. No tenemos datos de niños y niñas que no han podido ser atendidos directamente por servicios sociales. Lo tendría que preguntar y les haría llegar esa información. La prevención de todas las formas de violencia es un derecho, es de hecho el derecho número 19 de la Convención de Derechos de la Infancia. Todos somos titulares de obligación para prevenir la violencia contra la infancia, y las administraciones públicas son titulares de obligación. Entonces, bueno, diciendo esto, creo que respondo a su pregunta. Reconocemos los esfuerzos realizados a través del PENAIN y del PENIA, pero no responden al tipo de plan para reducir la pobreza infantil que hemos venido defendiendo las organizaciones de infancia. Distintas organizaciones de infancia, no solamente Save the Children o UNICEF, hicimos un catálogo de propuestas durante el proceso de consultas del PENAIN. Es verdad que fuimos consultadas. Pero de todas esas medidas propuestas solamente vimos recogidas algunas que, bueno, pues aplaudimos, como las que tenían que ver con conciliación, pero no se trata de un plan específico con un diagnóstico pormenorizado, no recogen medidas concretas con indicadores que respondan a cada una de las medidas, y sobre todo los presupuestos no están específicamente descritos, desglosados y con una valoración, como ya he dicho en mi primera intervención, de impacto. No es el plan de reducción de pobreza que se pide desde la sociedad civil. Me voy a reiterar, pero valoramos los esfuerzos hechos, pero no es lo que veníamos pidiendo, y la pobreza infantil es una cuestión de prioridad, de inversión, y tendría que estar en el debate político diario. Lamento mucho que tal vez me haya expresado de manera inadecuada al decir sospecha. Lo que sí es cierto es que todos los niños son atendidos, pero sí que pensamos que esa voluntad de ahorro o de contención del gasto podría llevar a escatimar en las pruebas que se prescriben, o a recetar medicamentos, algunos pues igual que están catalogados y otros no. En fin, no son invenciones nuestras, sino que lo hemos recogido de testimonios. La desinformación por parte de algunos padres en situación irregular es una realidad. Y para finalizar mi segunda intervención, me acojo a las palabras del Comité de Derechos de la Infancia en sus recomendaciones emitidas en el año 2010. Los recortes no pueden afectar jamás a la infancia. Y entonces pediríamos un esfuerzo en ese sentido. Si hay que recortar, que se recorte por otro lado, porque no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de derechos humanos. Y si jugamos con los derechos humanos de nuestra infancia, nos estamos labrando un porvenir bastante negro. Pues muchas gracias, señora Ferreres, doña Aura Ferreres, en nombre de Save the Children, por su comparecencia en esta asamblea. Y pasamos